Hoy es lunes 16 de octubre de 2023 y estas son las noticias. El Pleno de la Corte aprueba declaratoria general de inconstitucionalidad de disposición de Veracruz que regulaba la ratificación de magistrados. Los poderes judiciales requerirán de recursos presupuestales para implementar el nuevo modelo de justicia civil y familiar, afirmó el ministro Pardo Rebolledo. Ante la amenaza de la Cámara de Diputados de eliminar fideicomisos con los que se financian sus prestaciones, trabajadores del Poder Judicial se manifiestan en distintas sedes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Ya lo decíamos, lunes, arranque de semana, muchísima información que presentarle. A nombre de todo este equipo de trabajo, su servidor Oscar González le da la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Vámonos con toda la información y precisamente en este momento nos enlazamos con mi compañero Mario López a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene ya lo que aconteció durante esta tarde en la sesión del Pleno del máximo tribunal del país. Mario, adelante con tu información. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 2 acciones de inconstitucionalidad y una declaratoria general de inconstitucionalidad. En el primer caso, el Pleno declaró válidas las reformas a la Constitución de Sonora, que entre otros temas modificaron el periodo de la gubernatura de 2027 de ese estado. Escuchemos al ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carranca. Para tal efecto, se introduce un artículo transitorio en el decreto impugnado que modifica la duración de la gubernatura que sea electa en el año 2027, de tal manera que dicha gubernatura durará 3 años en lugar de 6 años. Explica que la reforma a la Constitución local que analizamos pertenece a un ámbito en que las entidades federativas tienen una amplia libertad configurativa, pues tiene como objeto establecer las bases de organización del Poder Ejecutivo local. El segundo asunto resuelto por el Pleno fue una declaratoria general de inconstitucionalidad. En este asunto, el Pleno declaró la invalidez de una porción del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz, que consideraba como soberana la facultad del Congreso local sobre la decisión de ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Estatal. El tercer asunto fue otra acción de inconstitucionalidad y en este caso el Pleno no alcanzó la votación calificada para validar ni para invalidar una porción de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de Jalisco que establece como falta administrativa no grave al servidor público correspondiente que no haga lo necesario para que un vehículo oficial cumpla con la verificación vehicular. Esos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Ya estamos enterados, Mario. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la información. Y el Pleno de la Corte precisamente publicó el acuerdo con la nueva terna de aspirantes a ocupar el cargo de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. La nueva terna está integrada por Aide Macedo Bárcenas, Marta Leticia Mercado Ramírez y María Fernanda Sánchez Rubio. La Corte remitió el oficio correspondiente al Senado de la República, esto con el fin de que proceda conforme a su normatividad interna para elegir a la magistrada que ocupará la vacante que existe en la Sala Regional Especializada. Se trata de la segunda terna que envía la Corte al Senado. La anterior pues no se alcanzó la mayoría calificada que se requiere para ser designada magistrada electoral. Y el tema presupuestal será el principal reto para vencer e implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar. Así lo reconoció el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El nuevo sistema privilegia la oralidad, la justicia digital y la mediación,
al tiempo que recordó que el 70% de los asuntos que llegan a juzgados y tribunales son de índole civil y familiar. El nuevo sistema, dijo, deberá estar operando en todo el país a partir del 1 de abril del 2027, por lo que los poderes judiciales federal y locales deberán contar con recursos suficientes precisamente para la capacitación y la creación de la infraestructura que se requiere para la adecuada operación del nuevo sistema. Lo cual, sin duda, dificultaría todavía más el poder dar cumplimiento a lo establecido en el decreto de este Código Nacional. Esta problemática presupuestaria también se va a presentar a nivel local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno y salas. La primera sala de la Corte se encarga de resolver básicamente asuntos en materia civil y penal, mientras que la segunda atiende los asuntos administrativos y laborales. Las salas sesionan el miércoles y están integradas cada una por 5 ministras y ministros, aunque pueden sesionar con 4. Cada 2 años, sus integrantes eligen entre ellos a quien fungirá como el presidente de la sala. La ministra o ministro presidente de la Suprema Corte no participa en el trabajo de las salas. En México se necesita una política pública de largo aliento que permita la consolidación del expediente electrónico y la justicia digital. Así lo señaló el juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro al participar en las jornadas de introducción al estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que organizó la Escuela Federal de Formación Judicial. Resaltó que ha habido avances para implementar, por ejemplo, el expediente digital en el juicio de amparo, pero consideró necesario dar un impulso a la justicia digital que deberá aplicarse con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me parece que, hablando primero de capacitación, de consolidación del expediente electrónico, la regulación es fundamental para esto. Incluso una política pública que establezca metas a corto, mediano y largo plazo, una política pública de largo aliento que nos permita decir de aquí a tanto tiempo debemos transitar, por ejemplo, a consolidar el expediente electrónico. Luego de consolidar el expediente electrónico vamos a automatizar ciertas decisiones. La segunda sala de la Corte amparó a una concubina para que reciba las prestaciones post-mortem de un trabajador de Petróleos Mexicanos. En esta sentencia, la segunda sala determinó que los derechos de quienes conforman una familia de hecho deben ser reconocidos en igualdad de condiciones de los que viven en matrimonio. En la sentencia se ordena a Pemex entregar el seguro de vida y pensión post-mortem, aun cuando el trabajador separado de su esposa no se hubiera divorciado. Precisaron en este sentido que la concubina debe recibir las prestaciones del contrato colectivo de trabajo del empleado de Pemex, porque con ella formó un núcleo familiar equiparable al matrimonio. Y este lunes, trabajadores de la sección 1 en la Ciudad de México del Sindicato del Poder Judicial Federal se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Palacio de San Lázaro, Palacio de Justicia precisamente allá en San Lázaro. Demandan cesen los ataques contra el Poder Judicial. Argumentaron la intromisión de los poderes ejecutivo y legislativo y que afecta la independencia y la impartición de justicia. El Poder Judicial, señalaron, a través de mantas, garantiza los derechos humanos de todos los ciudadanos. Estas movilizaciones forman parte de las acciones que han emprendido los trabajadores del Poder Judicial en protesta por la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de la extinción de 13 de 14 fideicomisos que impactarían directamente en sus prestaciones laborales. Movilizaciones similares se registraron en distintas entidades del país, entre las que se encuentra Oaxaca. Para este martes, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación continuará con las manifestaciones pacíficas en distintos inmuebles del Poder Judicial de la Federación. Además, el líder del sindicato, Gilberto González Pimentel, se reunirá con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, para externar su preocupación en torno a esta iniciativa. Vámonos rápidamente a unos mensajes. Son 9 minutos después de las 2 de la tarde. Regresamos.
regresar. La Asociación Mexicana de Juzgadoras celebra la recomendación de Naciones Unidas sobre el trabajo de cuidados. Ya estamos de vuelta, vámonos con más. La Asociación Mexicana de Juzgadoras celebró que por primera ocasión el Consejo General de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas se haya pronunciado sobre la importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos. Recordó que actualmente el cuidado de niños, de adultos mayores y de personas con discapacidad recae en mujeres y niñas, lo que exacerba la desigualdad estructural. Puntualizó que los trabajos de cuidado deben redistribuirse de manera equitativa y justa entre hombres y mujeres. Esto con el fin de que las mujeres puedan disfrutar plenamente, en igualdad de condiciones, de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a la educación y al trabajo. Ante ello, instó a los estados para implementar políticas que garanticen una distribución equitativa del trabajo de cuidados y a invertir en infraestructura necesaria para garantizar el acceso universal al trabajo de cuidados. Por otra parte, la asociación celebró la resolución del Tribunal Supremo de España, que visibiliza la doble jornada de las mujeres juezas, lo que las expone a una sobrecarga y estrés que impacta su vida. Agregaron que seguirán trabajando para que se reconozca y se regule también la doble jornada de trabajo en nuestro país. El juez Mauricio Martínez Wittig explicó una sentencia que favoreció a una trabajadora que sufrió un accidente desempeñando sus labores, pero al no contar con seguridad social, ella estaba pagando los costos de una atención en un hospital privado. Recordó que si bien el artículo 857 de la Ley Federal de Trabajo, que sanciona la discriminación en el trabajo, a pesar de no contemplar una situación así, el juzgador lo interpretó de tal manera que permitió garantizar a la trabajadora su derecho a la seguridad social. Consideró que se trataba de un caso urgente y grave que requería de atención inmediata. Lo que se ordena es que el Instituto Mexicano del Seguro Social adopte como medida en favor de la persona trabajadora el dotarle de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria e incluso, de ser el caso, aparatos de prótesis, ortopedia y la rehabilitación que pueda requerir la persona trabajadora. Aseguró que los jueces están obligados a analizar cada caso a detalle para conocer la historia que hay detrás de cada expediente. Yo creo que si somos sensibles ante esa situación es que podemos adoptar las medidas idóneas para garantizar los derechos de las personas, asumiendo cada responsabilidad con seriedad e, insisto, viendo la historia que hay detrás de cada expediente. De acuerdo con cifras de las autoridades laborales, anualmente se registran en México 400 accidentes de trabajo. Fíjese que el primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Jalisco ordenó al Seguro Social otorgar la pensión por viudez a la esposa de un trabajador fallecido, dejando sin efecto la decisión de no otorgarla por no haber tenido 6 meses de casada. Siguiendo criterios de la segunda sala, el juez de distrito Nahum Bautista Gallardo inaplicó el artículo 132, fracción segunda del IMSS, mismo que estimó inconvencional y ordenó al Seguro Social pagar la pensión de manera retroactiva. Es decir, la pensión se deberá pagar desde el momento del fallecimiento del trabajador, lo que ocurrió en junio del 2021, y esto incluye las pensiones vencidas y las prestaciones en especie que establece la Ley del Seguro Social. Recordó además que la finalidad de la pensión por viudez es garantizar la subsistencia de la concubina o cónyuge, por lo que negar este derecho es inconvencional y vulnera también el derecho a la igualdad, además de dejar a la viuda en estado de indefensión.
abrió sus puertas el nuevo Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de Zacatecas en la capital del estado, espacio en el que niñas, niños y adolescentes cuentan con un lugar seguro para convivir con sus padres separados y reciben apoyo psicológico. El Consejo de la Judicatura de Querétaro admitió las solicitudes de 21 personas que forman parte del concurso de oposición para el cargo de juez mixto y juez menor. Se les notificó a través de una reunión en línea supervisada por el Observatorio Ciudadano. Juristas de Costa Rica y Argentina capacitaron al personal del Poder Judicial de Tabasco sobre buenas prácticas en procesos familiares desde una perspectiva internacional y compartieron experiencias de éxito en mediación. El Poder Judicial del Estado de México fue reconocido en la lista Great Places to Work, los mejores lugares para trabajar, con lo que se convierte en el único tribunal o institución gubernamental en el país en obtener esta distinción. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Correcto, Jesús, muchas gracias. Y vamos ahora con mi compañero Juan Carlos González. Se encuentra en el Monumento a la Revolución. Y es que es importante, se puso en marcha la campaña de vacunación contra influenza y COVID-19, otra vez, ahora para la temporada invernal 2022-2023. Juan Carlos, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el Monumento a la Revolución, donde este día arrancó la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2023-2024. Desde este lunes y hasta el próximo 31 de marzo se aplicarán en total más de 35 millones de vacunas contra influenza y cerca de 23 millones anti-COVID. Aquí vimos cómo se aplicaron las primeras dosis. Esta vacunación es simultánea, las dos vacunas en la misma visita y puede ser en uno o en los dos brazos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, hizo un llamado a acudir a esta campaña de vacunación y a confiar en la vacunación, sobre todo esta vacuna, la Abdala, que se aplicará para el caso de COVID-19. Escuchemos. La población en México tiene una muy buena aceptación a la vacunación y eso queremos que siga, ¿no? Durante la pandemia tal vez hubo ideas y se pusieron algunos anuncios, hubo algunos grupos que quisieron motivar ciertas ideas en contra de la vacunación, pero realmente el pueblo de México es mucho pueblo, realmente no tuvo ningún impacto. Así es como comenzó esta campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2023-2024, por cierto, en un día frío esta mañana. Muy bien, tienes toda la razón. Muchas gracias, Juan Carlos. Un día fresco, que además, bueno, pues invita precisamente a estar ya pendientes de esta próxima temporada invernal y ahora que estamos precisamente en los inicios de los fríos. Muchas gracias por el reporte. Ya nos vamos, como siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Buen provecho, buenas tardes.